No nació rodeado de escoltas. No creció entre camionetas blindadas. No heredó un imperio criminal. Nemesio Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán, un municipio rural marcado por la migración, la pobreza y la presencia histórica del narcotráfico. En los años 70 y 80, Aguililla no era noticia internacional. Era tierra de cultivo, de familias numerosas y de jóvenes que soñaban con cruzar la frontera. La familia Oseguera no era poderosa. No tenía influencia política. Nemesio creció en un entorno campesino, con recursos limitados y pocas oportunidades de movilidad social. Como muchos jóvenes de su generación, el norte representaba una salida. En algún momento de su juventud, Nemesio cruzó hacia Estados Unidos. Vivió en California. No era todavía el Mencho. Era un migrante más intentando abrirse camino. Sin embargo, a principios de la década de 1990 fue detenido por delitos relacionados con drogas en el área de San Francisco. Fue procesado, condenado y pasó tiempo en prisión federal en Estados Unidos. Ese es un dato confirmado. Antes de convertirse en líder de uno de los cárteles más poderosos de México, Nemesio Oseguera fue prisionero en Estados Unidos. Tras cumplir su condena, fue deportado a México. Regresó a un país distinto al que había dejado. México ya vivía la transformación del narcotráfico. Los grandes cárteles estaban reorganizándose. El poder se fragmentaba. Las rutas cambiaban. Y en el occidente del país comenzaba a consolidarse una estructura criminal conocida como el Cártel del Milenio. Fue ahí donde Nemesio Oseguera comenzó a escalar. El Cártel del Milenio operaba principalmente en Jalisco y tenía vínculos con el Cártel de Sinaloa. Uno de sus líderes clave era Ignacio Nacho Coronel Villarreal, operador estratégico del ala sinaloense en la región. Dentro de esa estructura, Nemesio empezó como operador regional. No era el rostro visible. No daba entrevistas. No aparecía en fotografías públicas. Pero quienes trabajaron en esa estructura lo describen como disciplinado, reservado y extremadamente cuidadoso. En julio de 2010, Ignacio Coronel fue abatido por fuerzas federales mexicanas en Zapopan, Jalisco. Ese evento cambió el equilibrio criminal en el occidente del país. El Cártel del Milenio comenzó a fragmentarse tras la captura de su líder, Óscar Orlando Nava Valencia. Lo que siguió fue una lucha interna. Dos facciones emergieron. La Resistencia y el grupo que eventualmente daría origen al Cártel Jalisco, Nueva Generación. En ese punto, Nemesio Oseguera dejó de ser un operador más. Comenzó a convertirse en líder. El 31 de agosto de 2009 es considerado por autoridades como el momento fundacional del CJNG, aunque su consolidación real ocurrió entre 2010 y 2011. Tras la caída de Coronel y el vacío de poder regional. El nuevo grupo adoptó inicialmente el nombre de los Mata Zetas, declarando públicamente que su objetivo era combatir a los Zetas, uno de los cárteles más violentos del país en ese momento. En 2011, en Boca del Río, Veracruz, aparecieron 35 cuerpos abandonados con mensajes firmados por el CJNG. Fue uno de los momentos que colocó definitivamente al grupo en el mapa nacional. Y el nombre de Nemesio comenzó a aparecer en informes de inteligencia. Sin conferencias. Sin apariciones públicas. Sin comunicados personales. Mientras otros líderes buscaban notoriedad, él eligió la sombra. A partir de 2011, el crecimiento del CJNG fue acelerado. Expandió presencia en Jalisco, Michoacán, Colima y Veracruz. Se convirtió en aliado táctico del Cártel de Sinaloa en la guerra contra los Zetas, aunque esa relación fue estratégica y no permanente. Con el tiempo, el CJNG dejó de ser un grupo regional. Se convirtió en una organización nacional, y luego internacional. Las autoridades estadounidenses comenzaron a identificar a Nemesio Oseguera como líder máximo. El Departamento de Justicia lo acusó formalmente por tráfico internacional de cocaína, metanfetamina y heroína. La DEA ofreció hasta $10 millones por información que conduzca a su captura. México ofreció recompensa adicional, pero hasta hoy, sigue prófugo.
A diferencia de otros líderes históricos como Joaquín El Chapo Guzmán, Nemesio nunca ha sido capturado como líder del CJNG. No existe fotografía reciente oficial confirmada por autoridades mexicanas tras su ascenso total al poder. Su figura es estratégica, no mediática. Su poder no se basa en la imagen pública, sino en estructura. Y esa estructura, según múltiples informes de seguridad, está basada en disciplina interna, centralización de mando y fuerte control familiar. Su esposa, Rosalinda González Valencia, fue detenida por lavado de dinero. Su hijo, Rubén Oseguera González, alias El Menchito, fue extraditado a Estados Unidos y enfrenta cargos federales. La presión sobre su entorno ha sido constante. Pero Nemesio no ha aparecido. No ha sido detenido. No ha sido localizado oficialmente. La pregunta que queda no es solo cómo creció. Es cómo logró mantenerse. En un país donde los grandes capós terminan muertos o encarcelados, Nemesio Ceguera Cervantes ha logrado sostener el liderazgo de uno de los cárteles más poderosos durante más de una década. Sin discursos, sin ostentación pública, sin rendirse. Este es el inicio de su historia real. En los próximos capítulos veremos cómo pasó de operador regional a jefe absoluto, cómo consolidó el CJNG como fuerza dominante, y cómo el Estado mexicano ha intentado, sin éxito definitivo, capturarlo. Porque entender a Nemesio Ceguera no es glorificarlo. Es entender una parte central de la violencia contemporánea en México. En el mundo del narcotráfico, los vacíos de poder no duran semanas. Duran horas. Julio de 2010. Ignacio Nacho Coronel, uno de los operadores más importantes del cártel de Sinaloa en el occidente de México, es abatido por fuerzas federales en Zapopan, Jalisco. La noticia sacude la estructura criminal de la región. Coronel no era un jefe cualquiera. Controlaba rutas estratégicas, laboratorios y alianzas clave. Su muerte dejó una pregunta inmediata. ¿Quién tomaría el control? Al mismo tiempo, Óscar Orlando Nava Valencia, líder del cártel de Milenio, ya había sido capturado meses antes. La estructura estaba debilitada, fragmentada, vulnerable. Ahí es donde Nemesio Ceguera deja de ser operador y empieza a ser estratega. No hubo un anuncio oficial, no hubo una proclamación pública, pero en el silencio comenzó la reorganización. El cártel del Milenio se partió en dos grandes bloques. Por un lado, la resistencia. Por el otro, el grupo que con el tiempo adoptaría el nombre definitivo de Cártel Jalisco, Nueva Generación. La diferencia entre ambos no fue solo territorial. Fue ideológica y estratégica. La resistencia buscaba mantener alianzas tradicionales. El grupo de Nemesio apostó por algo distinto: expansión agresiva, estructura militarizada y control absoluto interno. En 2011, el nombre CJNG empezó a aparecer con mayor frecuencia en reportes de inteligencia. En Veracruz, el 20 de septiembre de 2011, fueron hallados 35 cuerpos en Boca del Río. El mensaje firmado por el CJNG declaraba guerra contra los Zetas y contra funcionarios que colaboraran con ellos. El impacto mediático fue inmediato. No fue un acto aislado. Fue una declaración. Y detrás de esa declaración ya estaba la firma estratégica de Nemesio. Mientras otros líderes buscaban protagonismo, él construía red. Controló primero Jalisco. Luego avanzó hacia Colima, clave por el puerto de Manzanillo. Después Michoacán, su tierra natal. Su método no era improvisado. El CJNG comenzó a estructurarse con células especializadas, grupos armados, operadores financieros, coordinadores regionales. Se fortalecieron vínculos familiares. La estructura financiera fue respaldada por la red de los Queenies, ligada a la familia Valencia. La organización crecía, pero también llamaba la atención del Estado. El 9 de marzo de 2012 ocurrió uno de los primeros episodios que mostró la capacidad de reacción del CJNG. Tras la captura de un operador cercano al grupo en Guadalajara, la organización respondió incendiando vehículos y bloqueando avenidas principales. La ciudad quedó paralizada por horas. No fue solo violencia, fue mensaje.
Podemos afectar la vida diaria si toca nuestra estructura. La estrategia era clara: demostrar fuerza operativa inmediata. Pero el momento que marcó definitivamente la transformación del CJNG en amenaza nacional ocurrió el 1 de mayo de 2015. Ese día, fuerzas federales iniciaron una operación para capturar a Nemesio en Jalisco. La respuesta fue inédita: bloqueos coordinados en múltiples municipios, vehículos incendiados, carreteras cerradas. Y algo que cambiaría el tono de la guerra. Un helicóptero militar fue atacado con armamento de alto poder. La aeronave tuvo que realizar un aterrizaje forzoso. Murieron elementos federales. Era la primera vez que un cártel mostraba públicamente esa capacidad contra fuerzas aéreas. El mensaje fue brutal. No solo resistimos, podemos escalar. A partir de ese momento, el nombre de Nemesio Ceguera dejó de ser solo un expediente. Se convirtió en prioridad nacional. Estados Unidos intensificó las investigaciones. La DEA ofreció recompensa millonaria. Se le acusó formalmente por tráfico internacional de metanfetamina, cocaína y heroína. Mientras tanto, dentro del CJNG, el liderazgo no mostraba fracturas visibles. A diferencia de otras organizaciones que se dividieron tras la captura de sus líderes, el CJNG se consolidó bajo una figura central fuerte. Nemesio delegaba operaciones, pero mantenía control estratégico. Su estilo no era mediático, era estructural. Y aquí aparece un punto clave que pocos analizan. El poder del CJNG no creció solo por violencia, creció por disciplina interna. Informes de seguridad señalan que la traición dentro de la organización era castigada con rapidez. No había margen para liderazgos paralelos. Esa cohesión permitió que el grupo expandiera presencia en Guanajuato, Veracruz, Zacatecas y más allá. Pero mientras el CJNG crecía, el círculo alrededor de Nemesio empezaba a cerrarse. Su hijo, Rubén Oseguera González, conocido como el Menchito, fue capturado en 2014, liberado y nuevamente detenido en 2015. Finalmente fue extraditado a Estados Unidos en 2020. Su esposa, Rosalinda González Valencia, fue arrestada por lavado de dinero. Su hermano Antonio Ceguera también fue detenido. El mensaje del Estado era claro: si no podemos capturarte a ti, debilitaremos tu entorno. Y aquí surge una pregunta que divide opiniones. ¿La estructura del CJNG depende exclusivamente de Nemesio, o ya es un sistema autónomo? Porque algo es evidente: a pesar de capturas importantes, la organización no colapsó. Eso indica que el modelo de liderazgo no es improvisado. Es piramidal, es cerrado y es resistente. Hoy, más de una década después de su consolidación, Nemesio Ceguera Cervantes sigue prófugo. No hay videos suyos confirmados recientes. No hay entrevistas. No hay apariciones públicas. Solo informes de inteligencia, recompensas y operaciones fallidas. Su historia no es la del capo extravagante. Es la del estratega silencioso. Y eso lo hace diferente. Pero aquí viene la parte más delicada. Porque todo imperio tiene punto de tensión. Y en el siguiente capítulo veremos cuando el CJNG enfrentó su mayor riesgo interno: la traición desde dentro. Si quieres que sigamos profundizando en esta historia real, deja tu comentario ahora mismo. ¿Crees que el CJNG podría fragmentarse sin Nemesio? Tu opinión es clave para entender cómo se percibe este fenómeno. Y si este análisis te está aportando contexto real y documentado, suscríbete. Aquí no romantizamos. Analizamos. Porque lo que viene muestra que incluso los líderes más sólidos pueden enfrentar grietas inesperadas. Durante años, el cártel Jalisco Nueva Generación proyectó una imagen poco común en el mapa criminal mexicano: unidad. Mientras otras organizaciones se fragmentaban tras la captura o muerte de sus líderes, el CJNG parecía avanzar sin fisuras visibles. La figura de Nemesio Ceguera Cervantes mantenía cohesión interna. Las órdenes descendían, las estructuras operaban y la expansión continuaba. Pero ningún grupo armado que crece tan rápido evita tensiones internas. Y en 2017,
apareció la primera grieta seria. El nombre que marcó ese momento fue Carlos Enrique Sánchez Martínez, conocido como El Cholo. No era un operador menor. No era un sicario más. Era uno de los hombres fuertes en Guadalajara. Tenía control territorial, influencia operativa y conocimiento profundo de la estructura interna. Había participado en la consolidación del grupo en sus primeros años. Pero dentro de organizaciones centralizadas, el poder regional puede convertirse en amenaza. En marzo de 2017, comenzaron a circular versiones dentro del mundo criminal. Nemesio había ordenado eliminar a El Cholo. La razón, según investigaciones y reportes posteriores, habría sido desconfianza. Se habló de conflictos financieros y de la supuesta ejecución de un operador vinculado al círculo cercano de liderazgo. Lo que es confirmado es esto. Hubo un intento de asesinato. El Cholo sobrevivió. Y cuando sobrevivió, cruzó una línea que ya no tenía retorno. En lugar de intentar reconciliación, rompió. Junto a otro fundador temprano del CJNG, Eric Valencia Salazar, conocido como el 85, impulsó la creación de un grupo rival, el Cártel Nueva Plaza. El nombre no era casual. Guadalajara era la plaza. Y ahora había guerra dentro de la misma ciudad. Lo que siguió fue una etapa de enfrentamientos que no siempre aparecieron en titulares nacionales, pero que transformaron la dinámica local. Ataques selectivos, ejecuciones dirigidas, mensajes de intimidación. Por primera vez, el CJNG enfrentaba a alguien que conocía su estructura interna. Nueva Plaza sabía cómo operaban. Sabía dónde presionar. Sabía cómo moverse. Esa es la amenaza más peligrosa para cualquier organización cerrada, el exmiembro. Entre 2017 y 2019, la violencia en Guadalajara y sus alrededores se intensificó. Las autoridades registraron enfrentamientos vinculados a esta disputa. No era una guerra nacional, pero sí una lucha estratégica por control urbano. Para Nemesio, esto no era solo una traición, era un desafío directo a su autoridad. Y en estructuras como la del CJNG, la autoridad no puede mostrarse débil. En marzo de 2021, apareció un cuerpo en un parque de Jalisco. Estaba envuelto en plástico. Presentaba signos de violencia. Las autoridades confirmaron después que se trataba de El Cholo. El mensaje era claro. La disidencia había sido eliminada. Meses después, otros líderes vinculados a Nueva Plaza fueron detenidos o neutralizados. Eric Valencia Salazar fue capturado nuevamente en 2022 por fuerzas federales. Con eso, el intento de ruptura interna más serio quedó prácticamente desarticulado. Pero el episodio dejó una lección importante. El CJNG no era invulnerable a fracturas. Simplemente, había respondido con rapidez. Mientras tanto, otro foco de tensión surgía en Colima. El puerto de Manzanillo es estratégico para el tráfico internacional. Controlar esa zona significa acceso logístico clave. Durante años, el CJNG dominó el estado. Pero en 2022 surgió una ruptura inesperada. Un operador regional conocido como La Vaca, identificado como líder local en Colima, anunció separación y formó un grupo independiente conocido como Los Mezcales. El movimiento coincidió con rumores sobre el estado de salud de Nemesio. En ciertos momentos de 2022, circularon versiones no confirmadas sobre enfermedad grave o incluso muerte. No hubo evidencia oficial que respaldara esos rumores. Pero el simple hecho de que circularan indica algo. Cuando el liderazgo depende de una sola figura, la incertidumbre genera movimientos. Los mezcales intentaron consolidarse en Colima. Hubo enfrentamientos. Hubo tensión territorial. Pero en agosto de 2022, La Vaca fue detenido en Ciudad de México. Con su captura, el grupo perdió impulso. Otra grieta contenida. A diferencia de otros cárteles históricos que terminaron fragmentados en múltiples células tras la caída de su líder, el CJNG logró absorber y neutralizar rupturas antes de que se expandieran. Eso no significa que no existan tensiones internas. Significa que el modelo de control ha sido efectivo hasta ahora. Pero aquí surge una pregunta inevitable. ¿Qué pasará el día que Nemesio sea capturado o muera?
Porque la historia del narcotráfico en México muestra un patrón claro. La detención de líderes suele detonar guerras internas. El CJNG ha evitado ese escenario hasta hoy porque su líder sigue prófugo. Pero las capturas de su hijo, su esposa y su hermano muestran que la presión es constante. Y la presión acumulada transforma organizaciones. Si estás siguiendo esta historia, piensa en esto. ¿El CJNG es fuerte por su líder, o el líder es fuerte por la estructura que creó? Escríbelo en los comentarios. Tu análisis ayuda a entender cómo se percibe el futuro de esta organización. Y si quieres que avancemos hacia el capítulo final, donde veremos la relación directa entre el CJNG y el Estado mexicano en los últimos años, suscríbete y activa las notificaciones. Porque el siguiente episodio no trata solo de violencia, trata de supervivencia. Y en esa lucha, el equilibrio aún no está decidido. En México, la historia reciente del narcotráfico ha estado marcada por capturas espectaculares, rostros espesados, conferencias de prensa, fotografías oficiales. Pero en el caso de Nemesio Ceguera Cervantes, esa imagen nunca ha existido. No hay fotografía reciente de su captura. No hay video oficial mostrándolo detenido. No hay momento simbólico que marque su caída. Y eso cambia la narrativa. Desde 2015, tras el ataque al helicóptero militar, el CJNG fue declarado una de las principales amenazas a la seguridad nacional. El gobierno federal desplegó operativos en Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato y Veracruz. Hubo detenciones masivas. Hubo aseguramientos de armas y laboratorios. Hubo decomisos millonarios. Pero no hubo captura del líder. En junio de 2020 ocurrió uno de los episodios más impactantes en la capital del país. Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, fue atacado por un comando armado en pleno Paseo de la Reforma. El ataque dejó muertos y heridos. Harfuch sobrevivió y señaló públicamente al CJNG como responsable. La capital, considerada durante años territorio relativamente distante de la guerra directa entre cárteles, fue escenario de un mensaje claro. La organización tenía capacidad operativa incluso en el centro político del país. Ese mismo año, múltiples familiares y operadores financieros vinculados al CJNG fueron procesados. Estados Unidos incrementó acusaciones formales por tráfico internacional de drogas sintéticas, especialmente metanfetamina y fentanilo. El crecimiento del consumo de drogas sintéticas en territorio estadounidense colocó al CJNG en el centro del debate internacional. Y aquí aparece una dimensión clave. El CJNG no es solo una organización violenta territorial. Es una red logística transnacional. Laboratorios clandestinos en México. Precursores químicos provenientes de Asia. Rutas hacia la frontera norte. Distribución en ciudades estadounidenses. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras. Se congelaron activos vinculados a la organización. Se emitieron órdenes de captura adicionales. Pero mientras la presión internacional aumentaba, Nemesio seguía sin aparecer. Y esa ausencia constante generó un fenómeno curioso. El líder se convirtió en una figura casi abstracta. No por mitificación, sino por invisibilidad. En una era donde incluso criminales buscan notoriedad en redes sociales, Nemesio eligió lo contrario. No hay corridos grabados por él. No hay entrevistas clandestinas confirmadas. No hay mensajes directos. Solo estructura. Eso complica su persecución. Porque cuando el liderazgo no depende de exposición pública, el rastreo se vuelve más complejo. Las autoridades han señalado en distintos momentos que el CJNG opera con células autónomas coordinadas bajo lineamientos generales, pero con suficiente flexibilidad para adaptarse a capturas regionales. Ese modelo dificulta el colapso inmediato. Sin embargo, el costo humano de esa estructura ha sido alto. Estados como Guanajuato, Zacatecas y Michoacán han registrado incrementos de violencia vinculada a disputas territoriales donde el CJNG ha sido protagonista.
La guerra contra el cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato dejó años de enfrentamientos constantes. La disputa por Zacatecas generó uno de los periodos más violentos en esa entidad. La expansión tiene consecuencias, y en cada confrontación, el Estado responde con más presencia militar. Pero aquí es donde la historia se vuelve más compleja, porque después de más de una década de persecución, el CJNG no ha sido desmantelado. Eso plantea preguntas incómodas. ¿La estrategia de capturar líderes es suficiente? ¿O el problema es estructural, más profundo que un solo nombre? La experiencia mexicana muestra que cuando un líder cae, surgen fragmentaciones. Esas fragmentaciones muchas veces incrementan la violencia a corto plazo. En el caso de Nemesio, su permanencia en la clandestinidad ha evitado ese estallido interno masivo. Paradójicamente, su captura podría detonar una lucha sucesoria. Y esa posibilidad es considerada en análisis de seguridad. Hoy, oficialmente, Nemesio Oseguera Cervantes sigue siendo uno de los hombres más buscados del continente. Estados Unidos mantiene la recompensa. México mantiene operativos activos. Su círculo familiar ha sido debilitado, pero la organización sigue operando. Eso no significa estabilidad permanente. Significa que el desenlace aún no ocurre. La historia de Nemesio no es la de un capo exhibicionista. Es la de un liderazgo silencioso que aprovechó un vacío de poder en 2010 y construyó una de las estructuras criminales más expansivas del país. Su infancia fue rural. Su juventud incluyó prisión en Estados Unidos. Su adultez lo convirtió en líder criminal. No hay romanticismo en esa trayectoria. Hay contexto social, decisiones individuales y una estructura que permitió ascenso. Y ahora la pregunta final no es solo cuándo será capturado, es qué ocurrirá el día después. Porque la historia reciente demuestra que el vacío de poder genera nuevas guerras. Si has llegado hasta aquí, quiero saber tu análisis. ¿Crees que el CJNG podría mantenerse unido sin Nemesio? ¿O estamos ante una organización que depende completamente de su figura? Déjalo en los comentarios. Si quieres más análisis basados en hechos confirmados, sin glorificación y sin ficción, suscríbete ahora mismo. Aquí no contamos leyendas. Estudiamos estructuras reales. Y en el próximo análisis podemos profundizar en el impacto internacional del CJNG y su expansión fuera de México. Porque esta historia todavía no termina. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.